nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bien, pues esta clase que hemos titulado El año litúrgico, yo lo comienzo siempre diciendo, los que nos movemos en el mundo de en las sendas de la vida buscando el rostro de Dios y no estamos en un mundo de teorías, hemos aprendido a lo largo de los años a percibir las huellas de Dios en las cosas pequeñas y cotidianas, que después llevamos a la meditación y que una vez rumiadas nos alimentan y dan orden a la actividad de cada jornada. Por eso estoy convencida que cada día liturgia y vida cristiana intrínsecamente vinculadas, porque no se pueden separar, son el recuerdo de la primacía del Evangelio en nuestras vidas y signo de lo esencial en la vida de la Iglesia. Y quizás esta sería la primera idea a subrayar en la clase de hoy, la primacía del Evangelio. Por muchas cosas que tengamos que hacer, cada día es la liturgia, la escucha de la palabra, lo que va alimentando nuestra vida cristiana. Esto conlleva, si es que de verdad vamos teniendo la certeza de que esto es verdad, que esto es así, pues esto conlleva un empeño diario por dar prioridad a la escucha de la palabra. Es decir, no es que que es una idea que yo sé, sí, realmente liturgia y vida cristiana están unidas, sino que yo tengo un empeño diario en dar prioridad a la escucha de la palabra y al gesto litúrgico constantemente reavivado. Y esto creo que hay que subrayarlo para que vayamos llevándolo a la vida. El gesto litúrgico tiene que ser constantemente reavivado. La celebración de la Eucaristía, la celebración de la liturgia de las horas, cualquier celebración de la palabra de Dios, todo gesto litúrgico, nada más que el comienzo de la señal de la cruz, es un gesto litúrgico que ha de ser reavivado continuamente. ¿Por qué? Porque si no, de repetirlo todos los días, se va perdiendo, se hace monótono, rutinario y pierde toda la intensidad y toda la fuerza que tiene ese gesto litúrgico. No puede haber por eso una iglesia viva y una liturgia cansada. Es una de las ideas principales que ha tratado sobre todo en el libro El espíritu de la liturgia Benedicto XVI. No puede haber una iglesia viva y una liturgia cansada. Como tampoco puede haber, decía Goffredo Boselli,
un monje superior de Bose, decía que no puede haber una iglesia en salida y una liturgia en retirada. Es lo mismo. Es la liturgia, si queremos que nuestra vida cristiana sea vive y por tanto que sea vivificada la iglesia entera, necesitamos ir dando vida a cada gesto litúrgico. Por eso estoy convencida de que una liturgia renovada es signo externo de una lección divina reavivada. Si yo el encuentro personal con la palabra de Dios en la lección divina lo voy reavivando cada día, no lo hago monótona, de una manera rutinaria y monótona, sino que voy de verdad poniendo alma y corazón en esa lectura orante, con el deseo sincero de escuchar la voz de Dios en el texto, entonces voy a la liturgia de una manera renovada, con un corazón abierto a seguir escuchando esta palabra de Dios en la liturgia. Por eso, antes de introducirnos en cualquier otro tema de la lección divina, quiero que vayamos dando algún paso en torno al espíritu de la liturgia y a lo que significa el año litúrgico, que indisolublemente está vinculado con la escucha de la voz de Dios. El primer punto de la clase de hoy lo titulo El espíritu de la sinodalidad cristiana. Aunque esta palabra ya como que es tan repetitiva que ya nos cansa, sin embargo, la asamblea litúrgica es la experiencia cotidiana sinodal de la Iglesia. De caminar juntos. La asamblea litúrgica nos lo hace presente. No caminamos solos en la fe, hay una comunidad entera que camina junto de manera unida, en comunión. No hay asamblea litúrgica si nos aislamos. De hecho, de la liturgia vivida se dibuja el espíritu de la sinodalidad cristiana, que no es, dice este monje, un simple caminar juntos, sino que es un ser juntos evangelio celebrado. Y hacia esta meta tenemos que ir tendiendo cada nuevo año litúrgico. Por eso creo que es urgente, en los que tenemos la dicha de ser cristianos, de renovar la experiencia del año litúrgico como evangelización de nuestras propias vidas cristianas. Es el año litúrgico el que nos va evangelizando. No estamos ya completamente acabados y hechos. Estamos siempre haciéndonos cada vez más cristianos, cada vez más coherentes, cada vez más auténticos. Es una obra inacabada que Dios va haciendo, uno en cada uno de nosotros y en toda la Iglesia. Uno de los instrumentos que utiliza Dios es el año litúrgico. Realmente la liturgia es el Evangelio, como dicen algunos autores, para nuestros sentidos. Palabras, gestos, posturas, cantos, música, actitudes interiores, expresiones exteriores, vestiduras, todos son signos concretos llenos de espesor evangélico, pero que muchas veces se nos escapa. Pero todo tiene sabor a evangelio y todo es una palabra de evangelio para recibir. Necesitamos estar atentos. No entrar en la liturgia adormecidos o anestesiados o con la cabeza en otro lugar.
diferente a donde estoy, porque tengo una serie de preocupaciones que me distraen, sino estar presente allí donde estoy, para que todo el espesor evangélico, todo el sabor a evangelio que hay, lo podamos saborear, lo podamos gustar, nos pueda nutrir. Todas nuestras palabras y gestos litúrgicos deben ser atravesados y marcados por el principio evangélico de dar vida y vivificar a una asamblea, por encima de cualquier otro criterio estético. Nuestras asambleas pueden ser más bonitas o más feas, mejor preparadas o menos preparadas, con más canto, con más música, con más instrumentos o con menos. Pero lo que no eso pues no es la esencia, es algo secundario si queréis, porque lo esencial, el principio angélico es que la liturgia nos dé vida y nos vivifique. Que si yo entro en la Eucaristía preocupada, pueda salir fortalecida, que si entro triste, pueda salir alegre o por lo menos consolado, que haya un recibir la vida de Dios a través de los gestos litúrgicos. La belleza de la liturgia cristiana proviene de ser evangelio, es decir, buena noticia. Nadie va a la liturgia para recibir piedras. Nadie puede tirar ninguna palabra de la Escritura a la cara a otro. Todos vamos a entrar en la belleza de la liturgia para recibir una buena noticia, porque la liturgia es verdadero pozo donde saciar la sed de cada corazón y de tanta tierra, si queréis, sobreexplotada, reseca, como es muchas veces la vida cristiana, pues necesitamos, si queréis, con redoblado empeño, buscar este pozo de agua viva. La aceleración, iré marcando algunas cosas que podemos ir reeducando para que tengamos una vivencia de la liturgia mucho más eficaz y vivificante. La aceleración en la que vivimos normalmente hace que el hombre se sienta colocado en la historia, pero sin adherirse al tiempo, sin vivir de verdad, sino pasando los días aceleradamente. Y esto se nos filtra también a todos los creyentes con la misma facilidad con la que se cuela el humo por las rendijas, de forma que muchas veces olemos a chamuscados. Estamos quemados, acelerados. Muchas veces, muchas personas experimentan que la velocidad les devora, sin prestar atención ni darse cuenta que el tiempo está habitado por Dios. Es más, el tiempo está acompañado por Dios. Lo que tú vives cada día, no lo vives solo. El tiempo, tu tiempo, está acompañado por Dios. Según las palabras verdaderas de Jesús, yo estoy con vosotros todos los días. Por eso sería bueno preguntarnos hacia dónde corremos tanto. ¿Hacia dónde dirijo yo mi vida para estar permanentemente corriendo? Porque esta aceleración me puede comer de tal manera que me impida entrar en la liturgia sosegadamente y me puede impedir beber de este agua viva. El hombre
El ser humano no está llamado a vagabundear sin rumbo, esperando la llegada de la muerte, que en el fondo pensamos que cuanto más tarde mejor. Estamos llamados a tener una vida plena, pero la aceleración vacía de sentido nuestras actividades y nos cansa sobremanera. Y en muchos de nosotros el querer cubrir tantos servicios y hacer tanto como hay que hacer, ¿no? En los trabajos, en las casas, en las comunidades, en la parroquia, que hay numerosas personas quemadas. Este abismo de sinsentido nos está acechando constantemente a todos. Para esto viene en nuestra ayuda la formación que recibimos en la escuela, para que vayamos aprendiendo a frenar, a coger otro ritmo, a no poner toda la fuerza en el hacer, a pensar también en mi vida de relación y de alianza con Dios, a alimentar esta alianza, a cultivar la oración y la escucha de la palabra de Dios, porque es esencial. ¿Qué podemos hacer? Me preguntaba yo en esta clase primera, ¿qué podemos hacer? Es lo que os pregunto esta tarde. ¿Qué podemos hacer? En el fondo es el interrogante que está sentado en el interior de todos los que perciben esta verdad cada vez más patente. ¿Qué podemos hacer? Y estoy convencida que renovar constantemente y sin desfallecer nuestra vivencia del año litúrgico es uno de los modos que tenemos para salvarnos de esa aceleración y revitalizar nuestra liturgia, nuestro ser juntos evangelio celebrado. Y esta definición de la liturgia ya es pregunta de examen. Si alguien se tiene que examinar, ya tiene la respuesta dada. ¿Qué es la liturgia cristiana? ¿Qué es la liturgia de nuestro rito romano? Es un ser juntos, evangelio celebrado. Lo primordial no es la belleza estética de las celebraciones, lo primordial es este ser juntos que con frecuencia descuidamos. Para esta renovación de nuestra liturgia, repetida año tras año, vamos a profundizar en su significado. Para renovarnos, vamos a ver qué es este año litúrgico. Y la primera definición que yo doy, voy a dar dos muy simples, pero que creo que se nos van a quedar. Una es el arquitecto del discípulo, el año litúrgico. Y es por esto, ¿por qué celebrar el año litúrgico con todas sus etapas? ¿Qué es el año litúrgico? Es quizás la observancia escrupulosa de días, meses, estaciones y años. Hemos abandonado la espiritualidad, decía Benedicto XVI, para caer en la religiosidad que denunciaban los profetas, por ejemplo, Isaías, en el capítulo 1, en el verso 13, o Amós, en el capítulo 5 y el verso 21. Nos debemos hacer estas preguntas sinceramente para no quemar el tiempo del año litúrgico cumpliendo normas, sino que vuelva a ser el tiempo de espera del Señor que nos ha prometido: volveré y os llevaré conmigo. Es la forma que tenemos de esperar al Señor, viviendo el año litúrgico de principio a fin. Que volvamos a habitar el tiempo, no estar ahí colocados, he nacido aquí y aquí estoy colocada en la historia, al azar, en este agujero que me ha tocado, sino que hemos sido creados por Dios
para habitar el tiempo y no estar colocados en un círculo repetitivo, del año litúrgico, sino que sea un tiempo que nos labre por dentro. Esto es habitar el tiempo, dejar que el tiempo te vaya trabajando, que el año litúrgico te vaya trabajando el corazón, que vaya podando todo lo que esté seco, de manera que tu corazón recobre savia y tu vida de fe se reavive. Si no, no tiene sentido repetir una y otra vez un año litúrgico y otro y otro y otro. Mecánicamente. Cuando toca vestiduras verdes, cuando toca la morada, morada, pero sin habitar el tiempo litúrgico, saboreándolo. Y nosotros tenemos a nuestro alcance todos los medios para saborear el año litúrgico. Hay muchas personas que no tienen las posibilidades que nosotros. Depende de nuestra libertad. El año litúrgico, por tanto, es un instrumento a nuestro servicio. Es un siervo, nos sirve a nosotros, que nos permite habitar el tiempo que nos toca vivir, de forma que sea el tiempo instrumento de la alianza de Dios. Si yo comienzo a saborear la liturgia y empiezo a habitar el tiempo de verdad y dejo que el tiempo me labre el corazón, yo comienzo a reavivar la alianza que tengo con Dios por el bautismo. Y el año litúrgico se convierte en un espacio de fe para vivir con verdad la alianza con Dios. No olvidemos que es la fe la que crea la fiesta, decía Benedicto XVI, y el ritmo litúrgico es la fe, esa semilla que se nos ha sembrado en el bautismo y que tiene que ir creciendo, es lo que crea la fiesta y el ritmo litúrgico, no los gestos y la belleza musical. Aunque haya poco instrumento, si hay fe, yo vivo en el tiempo dejándome labrar y yo voy teniendo un corazón de creyente, un corazón labrado por el año litúrgico. Si hay mucha belleza musical, pues mejor. Pero no es lo esencial. Lo indispensable y esencial es la fe. Preguntémonos en esta tarde, ¿mi fe está viva? Los misterios y más concretamente, pues que a lo mejor si digo mi fe está viva, queda así como muy teórico, pero si te pregunto, ¿los misterios que celebro en el presente operan eficazmente en mi vida? Es lo mismo, es la misma pregunta. ¿Mi fe está viva o los misterios que celebro cada día, en la liturgia de las horas, en la Eucaristía, operan sobre mi vida, me transforman? Me van cambiando el corazón, me cambian los pensamientos, me cambian los sentimientos. Mi lengua ya no maldice. Mi oído ya no oye todo lo que echan, sino que yo selecciono lo que me hace daño, no lo oigo. Porque tengo el filtro de la fe que me da vida. Por eso filtro todo lo que sea tóxico. Tomemos la figura del arquitecto, ¿no? Que para eso he titulado este punto el año litúrgico arquitecto del discípulo. ¿Qué es un arquitecto? Si vamos a los diccionarios, el arquitecto, dice el diccionario, es quien diseña el proyecto de un edificio y acompaña todo el proceso de edificación. Desde la primera idea o germen inicial de la futura vivienda plasmada en unos planos hasta la última piedra es acompañada por el arquitecto.
O sea, solamente no hace los planos, acompaña toda la edificación. Y el arquitecto busca crear edificaciones con alma, con estilo, no solo viviendas, como si fueran, pues, no sé, churros que salen todos iguales, sino intenta hacer una obra de arte y controla que todo sea según el proyecto, pero rectifica en el proyecto algo que sobre la marcha de la construcción sea necesario cambiar. En el proyecto estaba puesta esta escalera aquí, pero conforme se va construyendo el edificio, resulta que no queda bien ahí la escalera, cambiamos y ponemos la escalera en otro lado. Esto es lo que va supervisando el arquitecto y lo que sea necesario cambiar, esos cambios inesperados, es lo que él continuamente supervisa. Pues eso es lo que hace el año litúrgico en nosotros. Diseña y acompaña la edificación de ser discípulo de Jesús. No somos personas colocadas al azar en una familia, en una ciudad, en un pueblo, en una comunidad concreta, sino que hay un diseño de Dios que quiere realizar en nosotros una obra bellísima. Y no solamente en nosotros, en nuestras parroquias, en nuestras familias, en nuestras comunidades, y a través de la vida litúrgica, de la sucesión del Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Pascua, el tiempo ordinario, va realizando Dios esta edificación. Y Él va vigilando. Si en algún momento hay algo que tiene que cambiar, lo cambia. Si le damos permiso, lo cambia. Juan Pablo II decía, si tú le das permiso, nunca te forzarán. Pero si tú le dices, sí, puedes entrar, Jesús, puedes entrar en mi vida, puedes seguir construyendo mi vida. Él entra y construye. Pero yo os pregunto, ¿nos lo creemos? ¿Nos lo creemos que el año litúrgico es este arquitecto? En el día a día, ¿nos lo creemos? ¿Qué diseño inició Dios con nosotros y que aún no ha terminado? Y que quiere seguir construyéndolo. Es importante que hagamos este humilde descenso dentro de nosotros y respondamos sinceramente. Si descuidamos nuestra vivencia de las celebraciones litúrgicas a diario, el edificio del discípulo empieza a tambalearse. Un día no vas a la Eucaristía porque llueve mucho, otro día no haces oración porque estás cansada, otro día no has tenido tiempo de hacer la lección divina porque tenías muchas cosas atrasadas y has tenido que hacer. Y entonces el edificio comienza a tambalearse y corremos el riesgo de perder el sentido de nuestra vida y entonces de no saber hacia dónde caminamos. Por eso es importante, en mi experiencia, es importante este a diario. Si descuidamos nuestra vivencia a diario, el edificio se tambalea. Por eso hay que, cuando veamos que el edificio se tambalea, volver a reavivar las celebraciones litúrgicas y a levantar un grito orante cada día. Dice este monje de la comunidad de Bosse, dice, hay un grito orante cada día, una invitación que es la piedra angular y el cimiento de toda la jornada litúrgica.
En este edificio que somos nosotros, los discípulos de Jesús, hay una piedra angular que es un grito, una invitación que todos los días hacemos. Por muy pobre y sencilla que sea nuestra liturgia, este grito lo hacemos toda la iglesia, ¿eh? Y que de tanto repetirlo, ahora os voy a decir qué grito es, ¿eh? De tanto repetirlo lo solemos decir tan rutinariamente que ya ni le prestamos atención, pero que es fundamental. Dice este monje, este grito es: si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Salmo 95, 7. Otras traducciones dicen: ojalá escuchéis hoy su voz, que es la antífona del salmo invitatorio que nos marca el comienzo del día. La fuerza de este odie, del hoy que grita, si hoy escucháis su voz, que grita el orante, está en que este hoy se convierta ya en respuesta de amén a la vida diaria, amén al susurro continuo de Dios en todos los momentos del día y en todas las celebraciones. La fuerza de este hoy es para aguzar el oído, espabilarlo si ando distraído en mil cosas y decir a la historia que hoy Dios me presenta, amén. De esta manera vamos haciendo de toda nuestra vida una continua liturgia. Ya no es solo liturgia la celebración en el templo o en la parroquia, en los salones parroquiales o en la comunidad. Ya toda la vida se me va convirtiendo en una liturgia de santidad, dice el Concilio Vaticano II. Si ando ensimismado en mis preocupaciones, en las urgencias del momento, cogido por mis impaciencias, será difícil que cuando la voz de Dios resuene cada vez que la asamblea celebra la liturgia, yo sea un orante dispuesto a escuchar y teniendo un oído atento de discípulo, porque la liturgia es continuación de la vida y la vida prolonga la liturgia. No puedo vivir en la vida totalmente acelerada y cargada de impaciencia y luego querer llegar a la liturgia y tener una escucha profundísima de la palabra de Dios, porque no está predispuesto, el espíritu, el corazón no está abierto a la visita que Dios nos hace cada día. Por el bautismo nos hemos dispuesto a seguir, y también las monjas por la profesión religiosa, nos hemos dispuesto a seguir al Señor o a estar con Él, es decir, a involucrarnos en toda la vida de Jesús. Entonces, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué tanta tibieza a la hora de la celebración de la liturgia, que es seguimiento del Maestro? Pues mirad, el ritmo litúrgico está dispuesto a nuestro servicio para posibilitarnos compartir el misterio de Cristo. Desde su éxodo del Padre, la salida del seno del Padre donde Él estaba, su nacimiento, su crecimiento, su vida oculta y anónima, el bautismo, el ministerio público, la pasión, la muerte, la resurrección, la exaltación a la derecha del Padre y la intercesión ante el Padre por nosotros, todo este misterio de la vida de Cristo está presente en cada celebración. Entonces, ¿por qué las celebraciones se nos pasan y no calan en nuestras vidas muchas veces? Yo creo que porque hemos perdido esa fuerza del hoy y del amén que están unidos. Les hemos quitado importancia.
Bueno, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón, bueno, ya lo sé, es la antífona del invitatorio que la llevo rezando 30, 40, 60 años. Pero si la fuerza de este hoy yo lo uno al amén del día de hoy, recobra todo su poder. Solo tengo en mis manos el presente de este si hoy y del amén a lo que acabo de cantar, proclamar y orar. Pero ese amén dicho existencialmente. Cierto que a menudo estamos preocupados por el mañana o dando vueltas a lo que ha ocurrido ayer. Y entonces como que el presente es más fácil que se nos escape. Pero para ello renovemos seriamente nuestra escucha de Dios en las celebraciones litúrgicas. Lo repito otra vez, lo esencial es la fe. ¿Crees que Dios está visitándote cada celebración litúrgica para hablarte, para darte vida, para consolarte, para fortalecerte, para cuando las cosas parecen que no tienen sentido, que son absurdas, Dios las llene de sentido? Necesitamos intensificar el silencio y la guarda en el corazón de su palabra. En cada celebración se nos ofrece un nuevo caminar para nuestros torpes pasos, un avanzar de inicio en inicio, como decía San Gregorio de Nisa. El cristiano es aquel que avanza de inicio en inicio, de liturgia en liturgia, hasta ser verdaderamente discípulos de Jesús. Acogiendo este hoy, el discípulo hace del seguimiento de Jesús un caminar de inicio en inicio a través de muchos comienzos. Esto lo decía Gregorio de Nisa en un comentario, en unas homilías que tiene sobre el Cantar de los Cantares. Preciosas, unas homilías que no tienen ningún desperdicio y que van presentando a través del Cantar de los Cantares qué es ser cristiano. Es un engaño refugiarnos en el ya he comenzado muchas veces una renovación en mi vida y siempre vuelvo a las mismas. Siempre vuelvo a la rutina. Es un engaño. Si te viene por la cabeza este engaño, quítatelo, porque lo que Dios te invita en cada celebración es a comenzar un nuevo inicio. De verdad, para que seamos como nuestros padres primero nos han enseñado de inicio en inicio. Tengamos los años que tengamos. Nuestra vida está hecha de muchos comienzos hasta el final. Pero este reiniciar cada año no es repetición del seguimiento ya hecho en un cansado otra vez lo mismo, ¿no? Otra vez Adviento, otra vez Navidad, otra vez la Cuaresma y así otra vez. No es repetición de lo mismo, sino, atención, reanudación de un nuevo seguimiento, en un nuevo hoy, porque la situación que tienes hoy, en este tiempo ordinario que estamos ahora, no es la misma situación que en el tiempo ordinario del año pasado. Es en el hoy, en la historia de hoy, en este presente, que Dios se quiere acercar a tu vida. Así conducidos por la palabra de Dios, que resuena como una cascada de agua viva en cada celebración litúrgica, vamos a dejar que el tiempo sea no solamente el gran arquitecto, sino el escultor que da forma al hombre.
Vamos a comenzar esta segunda parte que es el año litúrgico, gran escultor del hombre, pero no nos va a dar tiempo a terminarlo. Lo terminamos en el próximo día, que ya os dije que es el día 24. Pero quiero iniciarlo para que se enlace junto a la figura del arquitecto. La vida del hombre transcurre en el tiempo y este, desde que nacemos, opera en nuestro cuerpo. Decía Martini, los años van dejando huella en nuestro rostro, en nuestros huesos, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestros pies, pero también opera en lo íntimo del corazón, en el hombre interior, en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Y por eso Martini lo decía citando Efesios 3:16, que habla del hombre interior y que podéis hacer una lección muy rica para ver esta figura del escultor. Por eso podemos decir que el tiempo es el gran escultor de nuestras personas. ¿Qué es el escultor? Fijaos, el escultor con el cincel va dando forma a una piedra informe, en una dinámica que no tiene vuelta. No tiene vuelta, lo que ha quitado, porque va con el cincel, ya no puede pegar. El escultor no puede volverse sobre su obra a lo anterior, porque la piedra base ya ha sido esculpida y retirada de la obra maestra. Incluso la obra es cada vez más de lo que el escultor pensaba y veía en la piedra primera, aún sin esculpir, porque el mismo escultor va descubriendo con asombro muchas veces cómo va surgiendo la imagen de la roca informe, incluso diferente de la imagen que se había hecho en su mente o en su boceto. Pues de forma análoga, el año litúrgico es el gran escultor que esculpe en nosotros la forma de discípulo. Podemos decir, decía Enzo Bianchi, que el año litúrgico realiza una obra, se llama así, de ablatio, es decir, quitar y llevarse. Ablatios viene de latín, ablatio significa quitar o llevarse. El año litúrgico quita y se lleva. Nos va despojando de la vejez que la rutina va depositando en nosotros. Y de año en año la liturgia va dando forma en nosotros a un espíritu nuevo y a un corazón nuevo que se va desprendiendo de toda falsa apariencia de seguimiento. Por eso es precioso ir cumpliendo años, ir viendo cómo el año litúrgico y Dios a través del año litúrgico ha ido esculpiendo nuestro corazón y nuestra vida entera, nos ha ido cambiando y está haciendo una obra de arte inmensa con la vida de cada uno de nosotros. Es cierto que ha habido cosas que ha tenido que quitar y llevarse. Necesario para que fuera apareciendo la forma de discípulo. Y a veces ese quitar y llevarse nos duele. Pero es por amor a cada uno de nosotros, en función de que conozcamos la vida que procede de Él, ese pozo de agua viva. Bien, y entonces aquí vamos a dejar la clase de hoy para que no nos pasemos de los 3/4 de hora. Y